descubrí que mi padre tiene otra familia completa, porque mi medio hermano apareció en mi trabajo como mi nuevo jefe. No sé ni por dónde empezar con esto. Llevo 3 semanas sin dormir bien, sin poder concentrarme, sin poder mirar a mi madre a los ojos. Tengo 38 años y siento que toda mi vida ha sido una mentira construida con cuidado, ladrillo por ladrillo, por el hombre que se supone debía enseñarme lo que significa ser honesto. Necesito sacarlo todo, porque si no lo hago, siento que voy a explotar. Perdonen si esto es largo, pero necesito que alguien, aunque sea un extraño, entienda la magnitud de lo que descubrí. Todo empezó hace exactamente 23 días. Era un martes por la mañana, de esos grises y monótonos. Trabajo en una consultoría financiera. Llevo casi 12 años ahí. No es el trabajo de mis sueños, pero me da estabilidad. Y después de mi divorcio hace 3 años, la estabilidad es lo único que he buscado. Llegué a la oficina con mi café. Saludé a Patricia en recepción como siempre. Y subí a mi cubículo. Todo era normal, absolutamente normal. A las 9:30 sonó el email corporativo. Nuestro director de operaciones, el señor Gutiérrez, se jubilaba anticipadamente. No me sorprendió mucho. Se le veía cansado. Lo que sí me tomó por sorpresa fue que su reemplazo llegaría ese mismo día. Eso era inusual. Normalmente, estos procesos toman semanas, pero según el correo, el nuevo director ya estaba contratado y se presentaría a las 11 de la mañana. Recuerdo que pensé que raro y seguí con mi trabajo. Tenía un reporte que entregar y estaba atrasado. A las 10:50 sonó la alerta de la reunión. Todos caminamos hacia la sala de conferencias. Éramos como 30 empleados, apretujados en ese espacio que olía a café viejo y ambientador barato. El CEO de la empresa, Rodrigo Santamaría, estaba al frente con su típica sonrisa comercial. A su lado había un hombre de espaldas, mirando por la ventana. Alto, traje gris oscuro, postura recta. Desde mi sitio, al fondo de la sala, no podía verle la cara. Buenos días a todos, empezó Rodrigo. Como ya saben, hoy es un día de transición. Quiero agradecer públicamente al señor Gutiérrez por sus años de servicio. Dejé de escuchar. Estaba mirando mi teléfono, respondiendo un mensaje de mi mamá sobre la cena del domingo. Y sin más preámbulos, quiero presentarles a nuestro nuevo director de operaciones. Alguien con una trayectoria impresionante que elevará nuestro departamento a nuevos niveles. Démosle la bienvenida a Daniel Martín Correa Nés, apellido An Correa Né. Mi apellido no es súper común, pero tampoco es raro. Levanté la vista del teléfono justo cuando el hombre se daba la vuelta para enfrentar a la sala. Y ahí fue cuando mi mundo, literal y completamente, dejó de tener sentido. ¿Tenía mi cara Ann o yo tenía la suya? No era exactamente mi cara, pero los ojos, Dios, esos ojos, eran los ojos de mi padre. Esos ojos color avellana, con pequeñas motas doradas, ligeramente rasgados en las esquinas. Los había visto toda mi vida en el espejo, en las fotos, en el rostro de mi padre. Pero ahora los estaba viendo en la cara de un completo extraño. No solo eso, la mandíbula angular, la nariz recta, la línea del cabello, con ese mismo remolino rebelde en el lado izquierdo, las cejas gruesas, hasta la forma en que sonrió, esa media sonrisa ladeada que mi padre siempre usaba. Era como ver una versión alternativa de mí mismo. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. El corazón me latía tan fuerte que estaba seguro de que los demás podían escucharlo. Mis manos empezaron a sudar. ¿Qué diablos estaba pasando? Muchas gracias, Rodrigo, dijo él, y hasta la voz tenía ese timbre grave que mi padre tiene. Estoy muy emocionado de unirme a este equipo. Mi filosofía de trabajo es simple: comunicación abierta, metas claras y resultados medibles. No escuché el resto. Estaba demasiado ocupado tratando de no hiperventilar. ¿Era posible? No. Era ridículo. La gente se parece en coincidencia a San, pero el apellido y esos ojos
La reunión terminó. Algunos se acercaron a presentarse con Daniel. Yo me quedé pegado a mi silla, incapaz de moverme. Mi compañera, Patricia, me tocó el hombro. ¿Estás bien, Sebastián? Te ves pálido. Sí. Mentí. Creo que el café me cayó mal. Me levanté con las piernas temblando y fui directo al baño. Me encerré en un cubículo, tratando de procesar lo que acababa de ver. Saqué mi teléfono y busqué en LinkedIn Daniel Martín Correa. Ahí estaba, 33 años, 5 años menor que yo. Estudió en la Universidad de los Andes. Tenía un MBA de una universidad en España. Había trabajado en Madrid, Londres, Nueva York. Su perfil era impresionante. Y había una foto profesional, la misma cara, los mismos ojos de mi padre. Amplié la foto, la estudié como un detective. Cada detalle de su rostro me gritaba familia. No podía ser una coincidencia. No tantas similitudes. No con ese apellido. Empecé a pensar en cosas que nunca me había cuestionado. Mi padre, Martín Correa, había sido representante de ventas durante mi infancia. Viajaba mucho, muchísimo, a veces por semanas enteras. Reuniones de negocios. Decía, mi madre nunca se quejó, o al menos no delante de mí. Aceptaba sus ausencias con una resignación silenciosa que ahora, pensándolo bien, tenía un tinte de tristeza. Y sí, no podía ser. Mi padre era muchas cosas, pero no un mentiroso. ¿O sí? Pasé el resto del día en un estado de shock funcional. Hice mi trabajo en automático, pero mi mente estaba en otra parte. A las 5 de la tarde, me quedé en mi cubículo. Necesitaba respuestas. Decidí hacer algo que nunca había hecho, en investigar a mi propio padre. Busqué su nombre en Google, en redes sociales, en registros públicos. Martín Andrés Correa Ramírez, 63 años, casado con mi madre, Elena, desde hace 40 años. Un hijo, John To, era correcto, verificable, nada fuera de lo común. Luego busqué su nombre junto con el de Daniela. Nada. Busqué registros de propiedades, antecedentes. Nada conectaba directamente a mi padre con este hombre. Al menos, no en internet. Me quedé hasta las 8 de la noche en la oficina, en un agujero de búsquedas obsesivas. Comparé fotos viejas de mi padre con la cara de Daniel. Las similitudes eran innegables. La información de Daniel en redes sociales era privada, como si estuviera curada para no revelar nada personal. Exhausto y frustrado, me fui a casa. Vivo solo y esa noche, el silencio era ensordecedor. Me serví un whisky y llamé a mi madre. Tal vez solo necesitaba escuchar su voz. Sebastián, ¿estás bien, mi amor? Su voz sonaba preocupada. Sí, mamá, solo. Quería saber cómo estás. Bien, en tu padre y yo estábamos viendo una película. ¿Pasó algo? No, nada, solo papá está ahí. Sí, está aquí. ¿Quieres hablar con él? No, solo curiosidad. Hubo un silencio incómodo. Mi madre me conoce demasiado bien. Sebastián, ¿seguro que estás bien? Te escucho raro. Sí, mamá, solo. Fue un día largo. Llegó un jefe nuevo. Ya sabes cómo es bueno. No trabajes demasiado. ¿Y ven el domingo a comer? Sí, ahí estaré. Te quiero, mamá. Colgué. Tu padre y yo estábamos viendo una película. Sonaba tan normal. ¿Era posible que el hombre sentado en ese sofá tuviera un hijo secreto que acababa de convertirse en mi jefe? No dormí esa noche dando vueltas, buscando explicaciones racionales. Tal vez era un primo lejano. Tal vez me estaba volviendo loco. Pero en el fondo, yo sabía que algo estaba muy mal. El miércoles, llegué a la oficina temprano. A las 10 de la mañana, recibí un email de Daniel Correa. Asunto en reunión individual. Estimado Sebastián, me gustaría reunirme contigo mañana jueves a las 2 p.m. para revisar tus proyectos. Por favor, confirma tu disponibilidad. Saludos, Daniel Martín Correa. Las manos me temblaron mientras respondían confirmado. Pasé todo el día ensayando esa reunión. ¿Qué iba a decir? Debía preguntarle directamente. Cada escenario terminaba en desastre. Llegó el jueves, a las 12 en punto. Estaba parado frente a su oficina,
Nantoqué. Adelanten. Entré. La oficina. Ya se veía diferente, minimalista, eficiente. Él estaba de pie, ajustándose la corbata frente a un espejo. Cuando me vio, sonrió. Sebastián, gracias por venir. Siéntate, por favor. Me senté frente a su escritorio. Estábamos a menos de 2 metros. El parecido era aún más evidente de cerca. Las mismas arrugas de expresión al lado de los ojos que mi padre tiene. El mismo hoyuelo en la barbilla. Me sentí mareado. Bueno, empezó abriendo una carpeta con mi nombre. He estado revisando tu historial, 12 años aquí. Excelentes evaluaciones e impresionante. Gracias, logré decir. Hablamos de mi trabajo. Él era profesional, articulado, claramente competente, pero yo no podía concentrarme. Solo podía pensar, tienes los ojos de mi padre. Tienes la voz de mi padre. ¿Quién eres? La reunión duró unos 20 minutos. Cuando estaba por terminar, cerró la carpeta y me miró directamente a los ojos. Una cosa más, Sebastián. Sé que los cambios de liderazgo pueden ser incómodos. Si en algún momento tienes preguntas o solo necesitas hablar, mi puerta está siempre abierta. Ahí estaba mi oportunidad. No podía decir algo. Oye, esto va a sonar extraño, pero ¿conoces a un hombre llamado Martín Correa? ¿Eres mi hermano? Pero no lo hice. Como un cobarde, solo asentí. Le di las gracias y salí de esa oficina con más preguntas que respuestas. Gracias por escucharme hasta el final. Si quieres saber qué pasó después, no te pierdas la próxima parte. Suscríbete para no perderte cómo sigue esta historia. Los siguientes días fueron un infierno silencioso. Veía a Daniel en la oficina y sentía una mezcla de curiosidad, miedo y envidia. Él era una versión mejorada de lo que yo podría haber sido: exitoso, seguro, políglota. Me odié por sentir envidia antes de confirmar si éramos familia. Necesitaba pruebas concretas antes de confrontar a nadie. No podía acusar a mi padre de tener una doble vida basándome solo en un parecido físico. Necesitaba evidencia real y tangible. Empecé a seguir a Daniel en redes sociales desde cuentas falsas. Me sentí patético, como un acosador, pero la necesidad de saber era más fuerte que mi vergüenza. Su Instagram era público, pero casi no tenía contenido personal. Fotos de ciudades, libros de liderazgo, comida artística. Nada de familia ni amigos cercanos. Era como si hubiera decidido no dejar rastros de su vida personal en internet, construyendo una persona pública, cuidadosamente curada. Una tarde, esperé hasta que la oficina estuviera casi vacía. A las 7 de la noche, el edificio estaba desierto. Salí de mi cubículo con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que lo que estaba a punto de hacer estaba mal. Era una invasión de privacidad y violaba políticas éticas. Pero la verdad pesaba más que mi brújula moral. Me detuve frente a su puerta, a Daniel M. Correa, director de operaciones. La manija no estaba cerrada con llave. Entré rápidamente. Usé la linterna de mi teléfono en la oficina oscura. El escritorio estaba inmaculadamente organizado. Todo tenía un lugar. Abrí los cajones con manos temblorosas. Materiales y oficina, documentos financieros, nada personal. Pero en el fondo del cajón inferior derecho, debajo de unas carpetas, noté algo. Era un marco de fotos, boca abajo. Lo saqué lentamente, sintiendo que el mundo se detenía. Era una foto familiar en un jardín hermoso, con una piscina grande. En el centro de la foto estaba Daniel, más joven y sonriente. Tenía el brazo alrededor de una mujer elegante y una niña de unos 10 años. Y del otro lado, abrazándolos a todos, estaba mi padre Martín Correa, el hombre que me enseñó a andar en bicicleta y lloró en mi boda. Llevaba una camisa azul que yo reconocía perfectamente. Su sonrisa era idéntica a la de mis fotos familiares. Amaba genuinamente a 2 familias. Había duplicado su vida durante décadas. Tomé una foto de la foto con mi móvil. El flash se disparó accidentalmente y casi me da un ataque al corazón. Guardé la imagen y dejé todo exactamente
como estaba. Salí de la oficina y me quebré en el baño. Lloré por la traición, por la mentira, por mi madre y por mí mismo. La ingenuidad de creer que mi familia era real se había esfumado. Salí del edificio a las 9, sintiendo que mentir ahora era más fácil de lo que pensaba. Esa noche bebí whisky mientras analizaba la foto, píxel por píxel, a Daniel Martín Correa. Mi padre no solo le dio su apellido, sino su propio nombre. A mí me puso Sebastián por mi abuelo materno, pero a su otro hijo lo reclamó con su nombre. El domingo fui a la cena familiar obligatoria. Ver a mi padre actuar con normalidad me revolvía el estómago. Mi madre me recibió con un abrazo y el olor a hogar de siempre. Un hogar que ahora sabía que era una mentira. Los días después de mi visita a la casa de mis padres fueron una agonía. Cada mañana despertaba esperando que todo fuera una pesadilla. Pero la foto que le tomé al cuadro en la oficina de Daniel seguía en mi teléfono. Un recordatorio helado de la realidad. El lunes llegó el kit de ADN que había pedido. Lo recogí con manos temblorosas. Las instrucciones eran simples y lo hice esa misma noche. Pero mientras miraba el sobresellado, supe que no podía esperar 6 semanas por una respuesta que mi corazón ya conocía. La ansiedad me estaba devorando. Necesitaba respuestas y las necesitaba ya. Pasé 2 días ensayando la conversación con Daniel. Imaginé todos los escenarios, que lo negara, que me rogara silencio, o el peor de todos, que lo admitiera y me revelara que yo era el único que había vivido engañado. Esa última opción me aterraba, pero era la que más sentido tenía. Era imposible que mi padre hubiera mantenido 2 familias por casi 40 años, sin cómplices. El miércoles por la noche no dormí. A las 5 de la mañana me levanté, me duché y me fui al trabajo. 3 horas antes de mi horario. Llegué a una oficina casi vacía y esperé. Daniel llegó a las 8 en punto. Impecable. Tranquilo. Sabría él que su mundo también estaba a punto de cambiar. Esperé 30 minutos más. 1800 segundos que se sintieron eternos. Finalmente, me levanté. Mis piernas temblaban, pero caminé hasta su puerta. Desde adentro se escuchaba música clásica. Toqué 3 veces. En su voz me invitó a pasar. Entré y cerré la puerta. El ambiente cambió al instante. Se tensó. Dejó su laptop y me miró fijamente. Había preparado todo un discurso, pero al abrir la boca, solo salió la pregunta cruda y desesperada. Le pregunté si conocía a Martín Andrés Correa Ramírez. El silencio que siguió fue el más largo de mi vida. Vi las emociones cruzar su rostro, sorpresa, reconocimiento y finalmente resignación. Después de una eternidad, que fueron solo 10 segundos, sus hombros se hundieron, como si un peso enorme finalmente se hubiera vuelto insostenible. Asintió. Dijo que sí, que conocía a ese hombre. Mi voz se quebró al preguntar ¿cómo? Se recostó en su silla, tomó aire, y cuando abrió los ojos, su máscara profesional había desaparecido. Parecía profundamente cansado. Me dijo que Martín era su padre. A pesar de que ya lo sabía, escucharlo en voz alta me destrozó de una forma nueva. Le dije que también era mi padre. Mi voz sonó pequeña, rota. Y entonces, Daniel me miró directamente y dijo las palabras que lo cambiaron todo. De nuevo, lo sé. Siempre he sabido quién eres. El aire se escapó de mis pulmones. ¿Qué quería decir con eso? Se levantó y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Me explicó que sabía de mi existencia desde que tenía memoria. Desde niño, había sabido que tenía un hermano en otra parte. Un hermano que no sabía nada. Le pregunté si su llegada a esta empresa había sido una coincidencia. Confirmó que no había visto mi nombre en el directorio de empleados y aceptó el puesto porque quería conocerme. Después de 33 años de saber que tenía un hermano fantasma, quería ponerle un rostro al nombre. En ese momento, me rompí. Las lágrimas que había contenido por semanas salieron en un torbellino de llanto desgarrador. ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? ¿Por qué mi vida había sido una mentira, mientras él siempre tuvo la verdad? Daniel se dio la vuelta
Sus ojos también estaban húmedos. Me dijo que estaba cansado de la mentira, de saber que su padre vivía una doble vida y que todos eran cómplices silenciosos. Le pregunté si nuestro padre sabía que él sabía de mí. Asintió. Su madre y su hermana también lo sabían. Me detuve en esa palabra, hermana. La pronuncié como si fuera un idioma extranjero. Me pidió que me sentara a su lado, ya no como jefe y empleado, sino como dos hermanos, enfrentando una verdad terrible. Me contó de Lucía, nuestra hermana de 28 años. Ella también había crecido, sabiendo de mí. En su madre había conocido a nuestro padre hace 37 años. Ella sabía que él estaba casado y tenía un hijo o no. Fue engañada, fue cómplice desde el principio. Me sentí físicamente enfermo. Nuestro padre había organizado su vida con precisión militar. 3 días a la semana con mi madre y conmigo. 4 días con su otra familia. Usaba constantes viajes de negocios como coartada. A mi madre le mentía, pero a la madre de Daniel le decía la verdad, aunque estaba con su otra familia. Nosotros vivíamos en la capital, ellos a solo 40 kilómetros, lo suficientemente cerca para él, pero lo bastante lejos para que nunca nos cruzáramos. Era meticuloso. Restaurantes diferentes, colegios diferentes, vacaciones diferentes, 2 vidas paralelas, cuidadosamente separadas. Volví a preguntar por qué había venido aquí. ¿Por qué ahora? Me dijo que al ver mi nombre en la lista de empleados, pensó que tal vez era el momento de que yo supiera, de que la farsa terminara. Nuestro padre, hasta donde él sabía, no tenía idea de que trabajábamos juntos. Le pregunté qué esperaba que pasara. Admitió que no lo sabía. Solo sentía el impulso de conocerme. Me contó que nuestro padre hablaba de mí con ellos, de mis logros, de mi vida. Éramos su hermano fantasma, real pero inalcanzable. Me levanté bruscamente. Le grité que todo era una locura. Él estuvo de acuerdo, con una calma que me enfurecía. Le pregunté cómo nuestro padre pudo hacernos esto. Me dijo que llevaba años haciéndose la misma pregunta, que a los 18 años se había enfrentado a él, exigiéndole que eligiera, que dijera la verdad. Pero nuestro padre se había justificado diciendo que nos amaba a todos, que no podía elegir, porque eso destruiría a una de las 2 familias, que era mejor vivir una mentira que romper todo en pedazos. Un silencio pesado cayó entre nosotros. Finalmente, le pregunté, ¿y ahora qué hacemos? Él me devolvió la pregunta. ¿Qué quería hacer yo? Le dije que quería confrontar a nuestro padre y que mi madre supiera la verdad. Daniel me advirtió con calma, eso destruirá a tu familia. Una vez que tu madre lo sepa, su mundo dejará de existir. Le respondí que mi familia ya estaba destruida. Yo simplemente no lo sabía. Señaló que mi madre no lo sabía, que para ella su vida estaba intacta. Me preguntó si prefería que ella siguiera viviendo una mentira. Tenía razón, y lo odié por eso. Me hacía responsable. Yo era ahora el verdugo de mi madre, o el guardián de la mentira de mi padre. Le dije que necesitaba tiempo para procesarlo. Salí de esa oficina sintiéndome como si me hubiera arrollado un tren. Me senté en mi escritorio y miré la pantalla sin ver nada. Solo un pensamiento resonaba en mi cabeza. Tengo un hermano. Tengo una hermana. Mi vida entera ha sido una mentira, y yo soy el único idiota que no lo sabía. Los días después de esa conversación con Daniel fueron una agonía suspendida. Cada mañana me despertaba con la esperanza de que todo hubiera sido un sueño, una paranoia elaborada por mi mente agotada. Pero al ver la foto que había tomado en la oficina de Daniel, la realidad me golpeaba de nuevo, como una ola helada. Ahora sabía la verdad, y ese conocimiento pesaba sobre mí, como una piedra gigante. Cada llamada con mi madre era una traición. Me preguntaba por mi semana, me contaba de la suya, y mencionaba que mi padre había vuelto de un viaje de trabajo, y yo tenía que actuar normal, sabiendo que ese viaje probablemente había sido con su otra familia. Cada vez que veía a mi padre o recibía sus mensajes, una mezcla de furia y asco
me invadía. Él notaba que algo pasaba. Sus mensajes se volvieron más preocupados, preguntando si estaba molesto con él en lo peor. Era ver a Daniel todos los días en la oficina. Nos cruzábamos en reuniones, en el pasillo, en la cocina, y cada vez que lo veía, no solo veía a mi jefe, veía a mi medio hermano. Compartíamos ADN, un padre, y esta carga horrible de conocimiento. Una semana después, encontré un sobre en mi escritorio. Dentro, una tarjeta de café con una dirección y una hora. ¿Era de Daniel? Fui al café. Daniel ya estaba ahí, con 2 tazas servidas. Me senté sin decir nada, sacó su teléfono y lo puso sobre la mesa. Me dijo que había traído fotos de Lucía, de su madre, de la otra vida, de nuestro padre. Mi primer instinto fue negarme. No quería ver, pero la curiosidad pudo más. Había fotos de Lucía a lo largo de los años, de bebé en los brazos de nuestro padre, de niña en su cumpleaños, de adolescente en su graduación, con mi padre abrazándola orgulloso, en su boda, hace un par de años, caminando del brazo de nuestro padre, que le entregaba a su esposo, con lágrimas en los ojos. Cada foto era un puñetazo. Mi padre se veía exactamente igual que en mis fotos familiares, genuinamente presente, genuinamente orgulloso. También había fotos de Daniel, en su primera bicicleta, con mi padre, sosteniéndolo, en partidos de fútbol, con mi padre, en las gradas, en su graduación universitaria, con esa misma sonrisa orgullosa. Y luego, las fotos de Claudia, la madre de Daniel. Había una en particular, de un aniversario, el 30. Había una tarta, globos, mi padre y Claudia cortando la tarta juntos, sus manos entrelazadas. Daniel y Lucía a los lados, sonriendo. Daniel me dijo la fecha. Hice el cálculo. Esa celebración fue solo una semana después del aniversario de bodas de mis padres. 35 años de matrimonio. Lo recordaba porque fui a cenar con ellos. Mi padre había dado un discurso sobre el amor duradero, sobre el compromiso, y una semana después estaba celebrando 30 años con otra mujer. Le pregunté a Daniel cómo era posible, cómo nuestro padre había mantenido esto sin colapsar. Me dijo que creía que, en la mente de nuestro padre, ambas familias eran reales, que se había convencido de que vivía 2 verdades simultáneas, no una mentira. Nos quedamos en silencio. Entonces, Daniel dijo algo que lo cambió todo. Lucía quería conocerme. Me explicó que, cuando le contó que yo sabía la verdad, ella lloró. Dijo que siempre había querido conocer a su hermano mayor. Le dije que no sabía si podía hacer eso. Daniel respondió que Lucía era inocente. Igual que yo, igual que él. Los únicos culpables eran nuestro padre y su madre. Le dije que lo pensaría. Pasaron 2 semanas de insomnio y pérdida de peso. Mis amigos se preocuparon. Mi ex esposa me llamó diciendo que me veía terrible. Mi padre intentaba comunicarse con una desesperación creciente. Finalmente, decidí que necesitaba confrontarlo. Lo llamé y le pedí que nos viéramos para cenar. Aceptó de inmediato. Elegí un restaurante discreto. Llegó puntual y me abrazó. Hablamos de trivialidades. Después del plato principal, le hice la pregunta. Le pregunté si conocía a Daniel Martín Correa. Vi el pánico puro en su rostro antes de que intentara componerse. Le dije que era mi nuevo jefe. Le describí cuánto se parecía a nosotros. Dejó su tenedor. Temblando, lo interrumpí. Le dije que también sabía sobre Lucía, sobre su otra familia, sobre Claudia. El color se drenó de su rostro. Me preguntó cómo lo había descubierto. En un susurro, le expliqué todo. Cerró los ojos, y cuando los abrió, estaban llenos de lágrimas. Comenzó a disculparse, pero yo no quería disculpas. Quería entender en mi voz. Subió. La gente empezó a mirar. No me importó. Toda la furia de semana salió en una cascada de preguntas. Él lloraba abiertamente, intentando explicarse algo sobre el amor, sobre no poder elegir. Le pregunté si mi madre sabía. Confirmó que no. Le pregunté si iba a decírselo. Me rogó que no lo hiciera,
que eso la destruiría. Le dije que todo lo que habían construido ya estaba destruido, porque estaba construido sobre mentiras. No pude soportarlo más, me levanté y salí del restaurante, dejándolo allí, llorando. Los días siguientes fueron un infierno. Mi padre me llamó 11 veces. Mi madre también llamó, preocupada porque él actuaba extraño. Le mentí. Le dije que habíamos discutido sobre política. La mentira salió con una facilidad aterradora. Finalmente, acepté conocer a Lucía. Nos encontramos un sábado. Daniel la trajo. Era delicada. Con nuestros ojos, cuando me vio, se llenó de lágrimas. Los primeros minutos fueron incómodos, pero entonces, Lucía empezó a hablar sobre su vida, su trabajo, su esposo. Y extrañamente, la conversación se volvió fácil. Me encontré riendo por primera vez en semanas. Al despedirnos, me abrazó y me agradeció por darle una oportunidad. Me preguntó si podíamos volver a vernos, si podíamos intentar construir algo real. Le dije que sí, y lo decía en serio. Han pasado 3 meses, mi relación con Daniel y Lucía ha crecido. Hemos cenado juntos varias veces, encontrado similitudes sorprendentes. También conocí a Claudia. Su madre Ann fue difícil, me recibió llorando. Se disculpó. Le dije que no sabía si podía perdonarla, pero apreciaba su honestidad. Ann con mi padre. No he vuelto a hablar, me manda mensajes, pero no respondo. Y mi madre sigue sin saber nada. Sigue viviendo su vida, planeando su aniversario número 40. Cada visita es una tortura. Sonreír, asentir, pretender. Y ahí está el dilema. ¿Le digo la verdad? Daniel dice que es mi decisión. Lucía dice que mi madre merece saber, pero tiene 63 años. Si le digo, destruyo su mundo. Hace 2 semanas, recibí los resultados de ADN. Confirmaban todo. Daniel es mi medio hermano. No es real. Anoche, Daniel, Lucía y yo cenamos. Lucía anunció que está embarazada. Voy a ser tío. La alegría fue inmediata, pero luego, en casa, la realidad me golpeó. Mi madre, la abuela de ese bebé, nunca sabrá de su existencia si no digo nada. Y esa realización me rompió por completo. Me di cuenta de que no puedo seguir así. Me estoy convirtiendo en una versión de mi padre, guardando secretos, viviendo mentiras. Así que tomé una decisión. Voy a decirle a mi madre la verdad, no ahora, después de su aniversario. Le daré ese último momento y luego le voy a contar todo. Va a ser devastador. Probablemente destruirá mi relación con mi padre y romperá el corazón de mi madre, pero también le dará la opción que nunca tuvo. La opción de saber, de decidir, de conocer a sus otros nietos. La opción de vivir basada en la realidad. Ya no puedo ser el guardián de las mentiras de mi padre. Mañana es domingo, en cena familiar, mi madre me espera. No será mañana, pero será pronto, y cuando ese día llegue, no sé qué quedará de mi familia, pero al menos será real. Será honesto. He conocido a mis hermanos, he visto las 2 vidas de mi padre, y he decidido que la verdad, por dolorosa que sea, es mejor que la mentira más cómoda. Así que, aquí vamos, hacia la verdad, hacia lo desconocido. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar. Gracias por ser testigo de esta historia. Deséenme suerte.